Mi intención de esta mañana, estimados radioescuchas, es conectar el tema del registro de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano, que ha cambiado el escenario de la disputa por la presidencia del año que entra, con el de la definición de la contienda por el gobierno de la ciudad, la cual también se ha hecho más compleja. Cabe señalar que en particular en mi reflexión trato de entender y analizar el juego de Miguel Ángel Mancera. Para ello, voy a partir de la manera en que me dirigí ayer a los asistentes a un curso para observadores electorales. Les decía que la supervisión civil de las elecciones para asegurar su buen desempeño y la confianza ciudadana, luego de que la pluralidad política quedó asegurada y el voto se respete en nuestro país, puso su mirada en nuevos problemas, como son ciertos aspectos de la vida interna de los partidos, el acceso a los medios de comunicación o la relación entre la política y el dinero. En suma, en la equidad y la calidad democrática de los procesos. En este sentido, los observadores requieren, entre muchos otros aspectos, entender el contexto sociopolítico en el que se desarrollan, del que pueden derivar sus inevitables dificultades y donde la mirada de los observadores puede ser útil para denunciar, si las hay, irregularidades que deben atender las autoridades. En la medida en que le hablaba a un público que tiene la intención de observar las elecciones en nuestra capital, ejemplificaba yo con la trascendencia del registro de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano para las contiendas al menos federales del año que entra, en la medida que pareciera un hecho que serán 3 los grandes contendientes en la lucha presidencial. En relación a aquella por el gobierno de la ciudad, les explicaba que la coyuntura política a nivel subnacional mantiene una sobredeterminación marcada por el juego federal, el cual se decanta de distintas maneras en lo regional, mas sin embargo que las competencias locales son las que arrastran el voto en elecciones federales. Esto es, les decía, lo que me han demostrado mis estudios sobre el seguimiento de las preferencias electorales y del efecto de las elecciones concurrentes, por medio de los cuales sostengo 2 elementos claves: que hay menos volatilidad electoral de la que se cree, pero que estos son tiempos en los que se ha intensificado; que la historia electoral marca grandes periodos en los que subsisten arreglos, eras político-electorales en las que irrumpen elecciones críticas provocadas por desalineamientos partidistas, cambios en el sistema de partidos y en las lealtades. En México, a partir de la elección crítica de 1988, fue constituyéndose un sistema político relativamente estable con volatilidad acotada, en el que sobrevivió un sistema de 3 partidos grandes a nivel federal, de 2 partidos o 2 y medio y en pocas entidades de 3 partidos estatales. En el contexto del regreso del PRI a nivel federal, la crisis de la izquierda, con la decisión de Andrés Manuel López Obrador del PRD, más la importancia creciente de los partidos minoritarios, algunos de los cuales se convirtieron en medianos, han cambiado esta realidad. La incertidumbre reina sobre si 2008 será o no un año de elecciones críticas, pero todo parece indicar que sí, con competencias que se pueden desbordar y de dificultad para los árbitros electorales para mantener un juego equitativo. En la Ciudad de México se esperan elecciones muy especiales, alejadísimas de las condiciones de hegemonía perredista que venían siendo regulares desde 2003 y todavía marcaron las elecciones de 2012. En efecto, más que ninguna otra entidad, la irrupción de Morena ha sido aquí contundente. La prueba fueron las elecciones de 2015 y la posterior contienda relativa a la Asamblea Constituyente. Por el momento ya tenemos casi seguro 2 de los nombres que aparecerán en las boletas. Por el lado morenista, Claudia Sheinbaum. Por el PRI, Michael Arriola, en calidad como José Antonio Meade de candidato simpatizante. De los independientes, de los 12 aspirantes a lograr las firmas de apoyo necesarias, quizás aparecerán solamente 3, Lorena Osornio y Javier González Sirión, con pasado priista, y Pedro Pablo de Antuñano, quien igual ha estado con el PRD y con Morena. ¿Qué hay entonces de Alejandra Barrales, quien salió de la presidencia nacional del PRD para apuntarse a la contienda interna por la candidatura de su partido? Pues sucede que su lugar en la boleta no es seguro, ya que tendrá competencia. En efecto, contendrán junto a ella Salomón Chertorivsky y Armando Agüed, quienes acaban de dejar las Secretarías de Desarrollo Económico y de Salud del gobierno de Miguel Ángel Mancera en busca de la misma posición. A saber qué pasará, a saber qué tan lastimado quedó el actual jefe de gobierno con Barrales al haber sido sacrificado en el frente por el que trabajó, el cual terminó cediendo a la ambición de Ricardo Anaya para competir por la presidencia. A saber qué tanto lo que quiso es reunir primero a todo el PRD en torno suyo y luego retirarse a cambio de obtener para dicho partido una buena posición en la coalición.
Todo ello de común acuerdo con ella, quien de no ganar la candidatura que dice buscar puede irse a la campaña de Anaya. Lo que sí sabemos es que tendrá Alejandro Barrales contrincantes de peso que son manceristas y también que a la vez que Miguel Ángel Mancera perdía la candidatura presidencial, lograba el control de la estructura nacional del PRD que hoy encabeza un hombre suyo, Manuel Granados. En fin, los punteros de la contienda por el gobierno de la ciudad serán seguramente Claudia Sheinbaum y quien abandere a la coalición. Las preferencias electorales marcan a Morena muy por delante, pero la candidata o el candidato de la coalición pueden beneficiarse de su crecimiento que considero puede ser sorpresivo a nivel de las contiendas federales y sobre todo de las 8 contiendas para gobernador que se llevarán a cabo de manera simultánea. Mucho dependerá también de qué tanto hayan podido limar los resentimientos de quienes hayan dejado atrás, por ejemplo los de Ricardo Monreal en contra de Claudia Sheinbaum, porque por lo que se refiere al PRI, desde luego no irá a ganar, sino a hacer su mejor papel para quitarles votos a sus contrincantes a la presidencia. Para ello usará todos los recursos entre los cuales estará a negociar con sus enemigos. Por ello concluí con los observadores electorales que visualizaba al menos 3 elementos que deberían captar su atención si llegaban a percatarse de ellos, a saber, el involucramiento de gobiernos a distintos niveles en los procesos, el juego sucio amigo y el financiamiento de las campañas por encima de lo permitido. Para Radio Educación comentó Marcela Bravo Aguja.